Bendiciones, amados hermanos, les saludamos en esta gloriosa tarde. Estamos aquí felices, contentas de poder estar una vez más compartiendo la palabra del Señor Jesús. En esta ocasión me acompaña mi hermana Lisette Chávez y mi nombre es Eva Flores. Estamos aquí anhelando con todo nuestro corazón poder bendecir sus vidas a través de estas redes. Y antes de empezar con el tema, le voy a pedir a mi hermana Lisette que nos dirija en oración para que sea el Señor el que hable a través de nuestras vidas. Amén. Amén. Padre, en esta noche, Señor, primero que nada te venimos dando gracias, Señor, por permitirnos llegar a este lugar, Señor, y compartir tu palabra, Padre. Te pedimos, Señor, que esta palabra llegue a todos esos corazones, Señor, que necesitan oír esta palabra, Señor, y que seas tú el que hable por medio de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Amén y amén. Amén. El tema que el Señor ahora regaló y puso en nuestros corazones, le pusimos reconciliación con el Padre. Y si podemos leer en Lucas 15, 11 al 12, la palabra del Señor dice así. Dijo además, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él les repartió los bienes. Amén. Si ustedes han leído la palabra del Señor, sabrán que estamos hablando de la parábola del hijo pródigo. Y entonces aquí el Señor nos puso en nuestro corazón el poder usar eso como una figura de que hay obviamente muchas clases de hijos en la casa del Señor. Pero en esta ocasión vamos a hablar de 2 diferentes clases de hijos que pueden haber en la casa de Dios. Y como vimos, dice que este hombre tenía 2 hijos y el menor se le acercó y le pidió su herencia. Entonces vino el padre y no solo le dio la herencia al hijo que se la pidió, sino que también se la dio al hijo mayor. Entonces ahí podemos ver que el padre era un padre justo, porque él no solo se la dio al que se la pidió, sino que él vino y de una vez se la dio, repartió la herencia a los 2 hijos. Entonces podemos ver que como figura que quizás este hijo obviamente estaba en la casa del padre. Amén. Y muchas veces hay gente que estuvo en la casa del padre y en algún momento, por alguna razón, decide irse a la casa del padre. Aunque sabemos que en la casa del Padre hay pan, hay bendición, hay abundancia, hay tantas cosas hermosas que nos ofrece la casa del Padre. A veces hay personas que quieren ir a curiosear, como platicábamos hace ratito, ¿verdad? Que quieren ir a conocer el mundo pensando que quizás allá afuera van a encontrar algo que sea mejor que lo que hay en la casa del Padre. No sé si quieres agregar algo allí tú. ¿O? Sí, amén. Sí, yo aquí tengo Lucas 15, 14 y dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia. Amén. Y comenzó a faltarle. Como decía nuestra pastora, hay muchos momentos que uno dice, voy a ir y voy a ver qué el mundo que me ofrece. Voy a ver qué oportunidades hay allá afuera. Tal vez si uno creció en el Evangelio toda su vida y nunca ha estado en el mundo, hay esa curiosidad dentro de uno. Aquí podemos ver que el hijo pródigo fue y a lo mejor al principio, como platicábamos, le fue bien. Pudo experimentar, pudo gastar su dinero en lo que él quería, todas sus curiosidades, pero llega un tiempo donde hay esa necesidad que tiene uno que reacciona y dice, no, esto no me está yendo bien, o yo me hace falta al Señor, mi corazón no está completo, o sea cualquier cosa, pero en este versículo ahí vemos donde él empezó a ver lo que estaba fallando en su vida. Amén. Amén, amén. Amén. Tremendo, como dices tú. Puede ser que al principio cuando una persona se va de la casa del Señor, le puede estar yendo mejor que cuando estaba en la casa del Señor, porque a veces cuando están asistiendo a la iglesia,
pues dice, no, pues no puedo hacer overtime, no puedo hacer otras cosas. Y cuando ya no están yendo a la iglesia, les ofrecen overtime, pueden hacer extra dinero y según ellos en su mente están mejor que cuando estaban en la casa del Señor. Pero eso es al principio, como podemos ver en el 14, en el verso 14, dice, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella región y él comenzó a pasar necesidad. Entonces muchas veces tal vez no pasas necesidad, maybe económicamente tal vez no, pero tu espíritu tarde que temprano, porque tú ya estuviste comiendo pan en la casa del Padre, ya conociste sus bendiciones, ya conociste lo que Él te puede ofrecer, tarde que temprano tu espíritu es el que padece esa necesidad. Tal vez económicamente estás bien, tal vez tu matrimonio puede ser que está bien, tus hijos tal vez están bien vestidos, qué sé yo, pero tarde que temprano va a llegar la necesidad. Y te aseguro, así como él, me imagino yo que cuando él se fue, como tenía mucho dinero, tenía muchos amigos y gente que quería estar alrededor de él, porque me imagino, dice que él malgastó su dinero. Yo me imagino que llegaba a un lugar y decía, agarren lo que quieran, están en mi cuenta, pónganlo en mi... Pero cuando yo me imagino, cuando ya se había gastado todo su dinero, ya nadie quería estar con él. Entonces dice que cuando le llegó la necesidad fue cuando él ya no tenía nada, ya había malgastado la bendición que le había dado su padre. Entonces, para esas personas, ¿verdad?, que en algún momento se han alejado del Señor y tal vez piensan que en el mundo van a encajar, te puedo garantizar que si tú eres hijo, tarde que temprano te vas a empezar a sentir con hambre pero espiritual, con sed espiritual, porque tú ya experimentaste, ya probaste la bondad del Señor, ya recibiste sus bendiciones y no puedes ir muy lejos sin sentir esa necesidad. Entonces, pasando al siguiente, en el verso 15 al 16 dice así: entonces fue y se allegó a uno de los ciudadanos de aquella región, el cual lo envió a su campo para apacentar los cerdos. Y él deseaba saciarse con las algarrobas que comían los cerdos. Y nadie se las daba. Entonces, aquí podemos ver que cuando él ya se vio con necesidad, él empezó a buscar ayuda, pero la buscó en un lugar equivocado. Entonces, a veces también las personas que se van al mundo, que se van del camino del Señor, reconocen al final que llegan a un momento donde necesitan ayuda y empiezan a buscar ayuda y quizás buscan con otra persona que está igual que ellos o peor que ellos. Y estas personas les dan consejos que no le van a traer bendición. Así como él fue, dice que con un ciudadano, o sea, con una de las personas donde él estaba viviendo, él fue a pedir ayuda a ese lugar. Y este ciudadano lo mandó a apacentar cerdos. Entonces, imagínense qué tremendo a dónde lo mandó. Y dice que él estando allí, se le antojaba lo que estaban comiendo los cerdos. Entonces, esto es figura de que una persona cuando se va del camino del Señor, al ver lo que los impíos o la gente allá afuera sin temor de Dios está haciendo, a ellos se les antoja hacer esa suciedad, esas malas costumbres, porque es lo que están viendo, es lo que están viendo a su alrededor, y entonces su mirada está puesta en eso y es lo que se les antoja hacer. Y por eso así dice a él físicamente se le antojó comer lo que un cerdo estaba comiendo. Entonces sabemos que el cerdo pues es figura de la inmundicia, ¿va? A los cerdos les gusta estar sucios. Imagínense la comida de los cerdos. No creo que por mucha hambre que en algún momento hemos pasado, no creo que se nos antoje algo así, ¿va? Porque sabemos que los cerdos por naturaleza lo puede bañar su dueño y perfumar y ponerle hasta quizás un moño. Y a los segundos, ¿qué hace el cerdo? Va y se mete al lodo y se vuelve a ensuciar. Entonces, me imagino que su comida también es asquerosa, pero él de la necesidad que él tenía se le antojó. Entonces
igual una persona que se va al mundo, también puede ser que esa necesidad que tiene de regresar a comer la comida genuina que nos ofrece el Padre en la casa del Padre, puede empezar a desear inmundicia, ¿va? Porque está tan vacío que ya no entiende o no tiene la capacidad para entender qué es lo que está deseando algo tan sucio. No sé si tenías algo tú acerca de eso o pasamos al siguiente versículo. Sí, pasamos al siguiente. Sí, okay. Entonces en el 17 al 19 dice, entonces volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Fíjense qué tremendo. A mí me llamó mucho la atención cuando dice entonces volviendo en sí. Fíjense que volviendo en sí significa recobrar el sentido o conocimiento. Entonces quiere decir que él había perdido el sentido, había perdido el conocimiento. Entonces por eso había caído tan bajo, porque como quien dice, se volvió loco, porque si tú piensas en una persona que pierde el sentido, piensas en una persona loca automáticamente. Al menos yo sí, y la hermana Lisette también dice que sí. Entonces, qué tremendo va que él perdió el conocimiento en un momento, pero cuando él dice reconoció, volviendo al conocimiento, dice que él reconoció y se recordó que en la casa de su padre había abundancia de pan. Y él en una situación tan terrible, anhelando comer lo que comían los cerdos, ¿va? Se recordó en él, como que hubo un momento donde el padre le recordó, ¿dónde estás? ¿Por qué estás padeciendo lo que estás padeciendo? Porque tú decidiste irte. En mi casa había abundancia de pan. Entonces él recordó que en la casa de su padre había abundancia de pan. Después pudo reconocer que estaba caído, porque él mismo dice, me levantaré. Si una persona está levantada, no va a decir me levantaré. Entonces él reconoció cuando le vino ese luzazo, quizás se puede decir, se recordó que en su casa había abundancia de pan, se reconoció que él estaba caído y se tenía que levantar. Y también reconoció que él tenía que ir a pedir perdón, porque le dice aquí, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. No sé si tienes tú algo ahí que querías agregar en esos versos. Sí, amén. Yo aquí tengo un ejemplo que lo que pasa cuando alguien se aleja del Señor, pierde el temor hacia el Señor. Exacto. Y aquí podemos ver que el hijo pródigo, gracias al Señor, él pudo reconocer, como dijo la pastora, volvió en sí. Él pudiendo hacer eso, él todavía tenía el temor del Señor dentro de él. A pesar de todo lo que había pasado, el Señor mantuvo. Y esa es una de las cosas que arriesgamos alejándonos del Señor. Así es. Cuando el temor del Señor se pierde, yo creo que uno ya no es fácil regresar. No es fácil reconocer que uno está mal o que está pecando, o a lo mejor dice, el mundo lo hace, ¿por qué yo no? Uh-huh. Si él lo hace, si esta persona, ¿por qué yo no? Se hace una costumbre. Exactamente. Uh-huh. Y cuando se hace una costumbre que no está bien, poco a poco el temor del Señor se va alejando. Yo aquí puedo ver que el hijo pródigo, gracias a Dios, en un momento se alejó, pero el temor de Dios estuvo en su corazón todo el tiempo. Uh-huh. Y eso es lo que tenemos que ver, especialmente ahorita como estamos haciendo predicaciones virtuales y todo eso, tenemos que estar conectados. Amén. No nomás porque no hay servicio en la iglesia. Gracias a Dios el Señor nos dio la dicha de poder conectarnos por el internet y poder buscar en esa manera, poder escuchar su palabra, poder alimentar nuestra alma. Porque es muy importante que nuestra alma sea alimentada. Amén. Amén, así es, amén. Y también podemos ver
algo bien tremendo, que él reconoció, ¿verdad? Dice que entró en sí y reconoció y dijo, me levantaré, iré a pedir perdón, pero no solo se quedó así, porque muchas veces cuando hemos fallado y quizás nos hemos apartado del camino del Señor, tal vez reconocemos a gente que está allá afuera viendo, quizás escuchando ahorita este mensaje y pensará, ya, yo me arrepiento, yo me siento mal, pero no solo se puede quedar en arrepentirse y sentirse mal, tienes que actuar. Si no actúas, entonces de nada te va a servir porque te vas a quedar en lo mismo, simplemente te vas a sentir mal en el momento y después, bueno, ok, ni modo, fallé, me alejé, pero pues aquí continúo con mi vida. Tiene que haber un actuar, ¿verdad? Un arrepentimiento y después tiene que haber, tú tienes que actuar y regresar. Entonces, en el verso 20 al 21 dice, se levantó y fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y tuvo compasión. Corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Entonces, como te decía, tiene que haber el acto, el tienes que hacerlo, no solo tiene que venir el arrepentimiento, sino que tienes que actuar. Entonces, lo primero que hizo, se levantó. Lo segundo, fue hacia su padre. Tercero, confesó su pecado. Y lo cuarto, él reconoció que necesitaba una disciplina, porque él dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y dice en el siguiente verso, dice, hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces él sabía, yo necesito disciplina. Lo que yo hice no era, mi padre no se merecía que yo hiciera eso. Y él entendió, va en su mente que él necesitaba disciplina. Y dice en Proverbios 28:13, la palabra del Señor dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona alcanzará misericordia. Y esto fue lo que él hizo. Por eso yo te digo que no solo puede haber un arrepentimiento sin actuar, sin ir a buscar. Él se arrepintió y buscó. Y aquí dice, el que confiesa y abandona es el que alcanza misericordia. Entonces, si tú quieres alcanzar misericordia, hay que arrepentirse, claro, pero hay que también actuar y buscar del Señor. Y tal vez tú ahorita me dices, ay, pero ¿y cómo yo me puedo arrepentir? ¿Cómo me puedo reconciliar? ¿Cómo puedo yo en este momento buscarle al Señor si todas las iglesias están cerradas? Es cierto, todas las iglesias están cerradas, pero ahí en tu casa tú puedes doblar tus rodillas y pedirle perdón al Señor y decirle, Señor, sí, yo abandoné tu casa, me alejé de tu camino y quizás me hice costumbre con el mundo, pero ahora, Señor, aquí estoy a tus pies. No necesitas que esté ahí un pastor o un líder. Fuera excelente si puede, pero ahorita en estos momentos sabemos que es difícil, ¿verdad? Pero ahí en tu casa tú puedes reconocer y no arrepentirte. Decirle, Señor, perdóname, no sé qué estaba pensando, me ganó la carne, qué sé yo, algo te impulsó a alejarte del camino del Señor, pero en este momento el Señor te está hablando, te está llamando, porque a mí me impacta, qué precioso, porque el Padre dice en el 22 al 24, dice que esta fue la reacción de su Padre. Dice, pero su Padre dijo a sus siervos, en cuanto él le terminó de decir, ya no soy digno de ser tu hijo, el padre le dijo, su padre dijo a sus siervos, saquen de inmediato el mejor vestido y vístanlo, y pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Comamos y regocijémonos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Entonces, esa es la manera que el Padre te espera. Él te espera con los brazos abiertos. Él no te va a decir, es que tú hiciste esto, es que te fuiste por este tiempo, es que caíste tan bajo. Él te va a abrazar, te va a recibir con dice que cuando él lo vio de lejos, el Padre se conmovió en su corazón y corrió. Imagínate la escena. Tú imagínate, tú regresando al Señor, imagínate que el Padre, en vez de reprochar, Él sale corriendo a tu encuentro para abrazarte
y darte un beso y ponerte vestiduras otra vez de cobertura, porque cuando uno se aleja del camino del Señor, uno abandona su cobertura, te quitas la cobertura que te cubre, que te guarda, que te protege, y el Padre lo primero que hace es, no reclama, sino va, lo abraza, lo besa y le dice a sus siervos, vístanlo, póngale un anillo, póngale sandalias nuevas. Entonces eso es lo que el Padre tiene para ti, para mí, para todos, ¿verdad? Cada uno de nosotros. Entonces Dios es bueno. Si quizás a veces lo que aleja cuando una persona se aleja del camino del Señor es la vergüenza. Yo entiendo porque en un tiempo yo me alejé del camino del Señor y me fue bastante mal. No, allá afuera no encontré nada de lo que el Señor me ha dado. Y regresé, bendita la misericordia de mi Señor, que me tomó de vuelta, me lavó, me limpió, me restauró. Y yo puedo testificar que a veces la vergüenza es la que no permite, o a veces el orgullo. Hay gente también orgullosa que dice, no, pues ya me fui y me van a menospreciar si regreso, me van a tratar mal. Eso es orgullo, porque si tú fallaste, tú tienes que reconocer, Señor, yo fallé. ¿Y qué importa si me reciben con abrazos, si me reciben, el pueblo, cómo me reciba? Lo que importa es cómo me vas a recibir tú. Y yo te garantizo que el Padre nunca te va a menospreciar, nunca te va a señalar tu pecado. Al contrario, dice que Él agarra todos tus pecados y mis pecados, los echa hasta lo más profundo de la mar y nunca más se vuelve a recordar de ello. Y perdón, me emocioné, pero no sé, mija, si quieres tú decir algo también acerca de esto. Sí, amén. Como podemos ver, estamos en el año de la reconciliación. Es muy importante que nos reconciliemos con el Señor, porque este es el año de la reconciliación, y si una vez nos apartamos del Señor, es tiempo de volver, porque acuérdense que el Señor siempre nos espera con brazos abiertos. Como dijo nuestra pastora, nunca nos va a rechazar. No tenemos que tener temor de qué van a decir si regreso, ya saben lo que fui en el mundo. ¿No? El Señor no te lo va a reprochar, y es lo más importante, pensar, decir qué es lo que me va a reprochar, qué importa lo que la gente quiera reprocharte. Mientras el Señor no te reproche, tú estás bien. Como dice la pastora, Él no te va a rechazar, no por eso no vamos a querer ir a la iglesia ni nada de eso. Es muy importante reconciliarnos con el Señor, y más en estos tiempos que estamos viviendo, que es un llamado, o sea, es muy importante que reconozcamos que necesitamos reconciliarnos con nuestro Señor. Amén, urgentemente, Sí, amén. Y como yo les comentaba al principio, estábamos hablando de dos diferentes clases de hijos que puede haber, y si seguimos leyendo, en el 25 al 27 dice, y ya está hablando del hijo mayor de este padre, y dice, su hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino, se acercó a la casa y oyó la música y las danzas. Después de llamar a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Este le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha mandado a matar el ternero engordado por haberlo recibido sano y salvo. Entonces, si vamos al siguiente, en el 28 dice, entonces él se enojó y no quería entrar. Entonces, esta es otra clase de hijos que pueden haber. El hijo que estaba en casa y se fue, y el hijo que se quedó en casa. Casi siempre hablamos del que se fue, pero se nos olvida a veces también que había uno que se quedó en la casa. Entonces, si se quedó en la casa es porque estaba feliz, supongo yo, ¿verdad? Cuando tú vivías en la casa de tus papás, ¿estabas ahí porque te tenían a la fuerza? No, estabas, digo yo, ojalá no hubiera llegado tu príncipe azul, por eso. Pero bueno, regresando, ¿va? Al tema, yo me imagino que él no se fue porque él estaba feliz en la casa de su padre, pero si podemos ver, en realidad dentro de su corazón, él no estaba tan feliz. Porque si podemos ver, dice que él se enojó
cuando él supo que su papá le había hecho fiesta a su hermano, que se había ido al mundo a malgastar la herencia y él quizás ni había tocado la herencia. Él, porque dice que el padre le dio la herencia a los dos, entonces quizás él ni siquiera había tocado su herencia. Él estaba ahí como niño, por decirlo, bien portado, disfrutando según va de la casa del padre, pero muy adentro él no estaba feliz. Y muchas veces hay hijos así en la casa del padre que no están disfrutando completamente las bendiciones del Señor, porque están viendo a su hermano, a su hermana, es que, pero ¿por qué si él acaba de llegar, él ya está profetizando o él ya está hablando lenguas y yo aquí llevo años y yo qué? Y entonces en vez de enfocarse en ellos mismos, en decirle, Señor, ¿qué hago? Guíame, que por qué no puedo, se están fijando en sus hermanos y se frustran, porque puede entrar frustración. No porque somos hijos de Dios, yo no le puedo decir que nunca nos frustramos. Hay frustración, pero la clave es pedirle al Señor, Señor, ¿por qué no puedo yo desarrollarme? ¿Por qué me pongo tan tenso todavía cuando me toca hablar de ti? O no sé evangelizar, o no sé, pedirle al Señor en oración y no enfocarse en los demás, porque entonces ahí entra la envidia. Y esto fue lo que pasó con él. Dice que imagínense qué tremendo, que no quiso entrar a la casa. Dice que él estaba en el campo cuando escuchó. Entonces el campo es figura también del mundo. Él estaba en la casa del Padre, pero salía al campo, salía al mundo y de plano se contaminaba allá afuera. Y entonces cuando supo, dice que ni siquiera quiso entrar. Su padre tuvo que salir y dice que le rogaba que entrara. Y entonces esto es lo que el hijo respondió. Malcriado, a veces somos malcriados nosotros, a veces como hijos de Dios. Dice que el padre salió y le rogaba y él le contestó, pero él respondió, y él dijo a su padre, he aquí tantos años te he servido y jamás he desobedecido tu mandamiento y nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Entonces imagínense qué tremendo platicábamos nosotros, que qué atrevido, porque el padre salió a rogarle que entrara a la casa. Y él, en vez de ver que su propio padre salió a rogarle que entrara, le empieza a reprochar, va a decirle, yo he sido, te he respondido, te he servido, jamás he desobedecido. Entonces jamás, yo creo que ninguno puede decir que jamás hemos desobedecido, porque sí hemos desobedecido. Qué tremendo que él dijo, jamás. Yo me imagino que estaba diciendo la verdad, pero él no estaba feliz, no estaba recibiendo las bendiciones del Padre. No sé si quieres agregar algo ahí tú, estamos bien. No, lo único que yo iba a agregar era, podemos comparar al hijo que recibió sus bienes y se quedó en casa como alguien que está acomodado, alguien que está, por decir, él estaba acomodado en su casa, pero no estaba disfrutando de los bienes en su casa. Sí. Y lamentablemente eso pasa mucho en la iglesia. Nos distraemos en ver el hermano está profetizando, el hermano está sirviendo, es servidor, es esto, y yo sentado. Pero ¿de quién es la culpa? Exacto, de nosotros mismos. Esto es muy buen ejemplo de algo que sucede mucho. Amén, amén. Y entonces, por eso les decía, tenemos que pedirle al Señor, ¿verdad? Guianza, que Él nos ayude a salir de nuestro acomodamiento, porque ahorita yo me imagino que muchos estamos, ay, sí, cuando estaba allá en la iglesia y estaba el servicio y todos danzando, sí, y ahora no puedo, o ay, quisiera profetizar, ay, quisiera, ahorita todos nos lamentamos, hay veces que podían venir al servicio y es que estoy cansado, es que estoy cansada. Y el esposo, tal vez en vez de animar a la esposa, quedémonos, mi amor. Y quedémonos, pues. Y ahorita están lamentando, quisiera, como quisiera. Y qué bueno. Estos obviamente están deseando estar en la casa del Señor. Pero imagínense que pase todo esto y que en su misericordia, porque no sabemos en realidad, que en su misericordia el Señor nos permita hacer servicios otra vez y que regresemos a lo mismo, que tal vez un mes fogosos y anhelando y buscando y danzando, profetizando y todo, y que al mes, ay, mi amor, hoy estoy cansada, y regresar a lo mismo.
que se nos olvide. No, pidámosle al Señor que si en su misericordia Él permite que nos reunamos, que esta vez aprovechemos, amén, de esa gran bendición. Y para terminar, en el verso 31 dice, entonces su padre le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¡Auch! Imagínense cómo le dijo el padre, ¿va? Tú siempre has estado conmigo. ¿Qué te pasa? Como quien dice, ¿dónde has estado? ¿Has estado dormido? ¿Has estado ido? ¿Qué te pasa si tú siempre has estado conmigo? Y todas mis cosas son tuyas. Entonces, así nos dice el Padre. Si estamos en la casa del Señor, hemos buscado, pero no hemos estado conforme, el Señor nos dice, tú siempre has estado conmigo, todas mis cosas son tuyas. Entonces todos sus dones, todas sus bendiciones, todo el bien, toda su benevolencia es de nosotros, pero nosotros somos los que no las activamos, no creemos. Yo a veces les digo, como ejemplo a las hermanas, si nosotros pudiéramos abrir nuestros ojos espirituales, miraríamos un montón de regalos hasta con su moño y sin abrir, que son los dones, los regalos del Señor. Y si físicamente vemos un montón de regalos, ¿ahí los dejarías a un ladito o qué harías? Yo te conozco, yo sé que los abrimos y queremos ver qué hay, pero en lo espiritual a veces no vemos todos esos regalos. Y un día vamos a estar frente al Padre y nos va a decir, todo era tuyo. Si tú no lo quisiste tomar fue porque tú no quisiste hacerlo, porque tú no creíste, porque tú te acomodaste y no quisiste activar mis dones, mis regalos en tu vida, en tu casa, en tus generaciones, porque eso es lo hermoso, que no son solo para ti, para mí, son para nuestras generaciones y van de grande en más y más, porque así es el Señor. Entonces, por eso es necesario que creamos. Amados hermanos, estamos en tiempos difíciles. Es tiempo de buscar del Señor con todo nuestro corazón, de disfrutar de todo lo que Él tiene para nuestras vidas, de consagrarnos, de reconciliarnos. Si tú te apartaste, es tiempo de reconciliarte. Si estás en la casa del Padre pero no estás disfrutando, es tiempo de reconciliarnos con el Padre y recibir todo lo que Él tiene para nosotros, de llamar lo que no es como que si fuera. Amén. Y creer con todo nuestro corazón que lo que Él ha prometido, dice que su palabra, sus promesas son siempre amén. Amén es, así es. Amén. Entonces tenemos que creer, activar y lo demás Él se va a encargar. Amén. Entonces vamos a orar para finalizar y vamos a pedirle al Señor que esta palabra pueda quedar en nuestros corazones, que pueda dar el fruto, que pueda abrir esa ventana, esa puerta para la reconciliación con el Padre. Cualquier lado que sea que tú estés pasando, hay que reconciliarnos, amén, y creer que sus promesas son amén, en el nombre de Jesús. Sí, Señor Padre, en esta noche, Señor Jesús, te venimos dando gracias, Señor, por tu palabra, Señor Jesús, Padre. La recibimos en nuestros corazones, Señor, y creemos, Señor, que vamos a vivir tu palabra, Señor Jesús. Padre, permite que esta palabra llegue a aquel corazón que ha estado necesitado de esta palabra, Señor, que necesita aliento, Señor. Llena sus corazones, Padre, llena sus vidas, Padre, y revélate, Señor, a ellos que entiendan que es el año de la reconciliación, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Amén. Bendiciones.